Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy traemos una noticia que ha sorprendido a todos. El representante de Esla Turkolu ha roto el silencio con unas palabras contundentes sobre Halil İbrahim Ceylan. La frase que ha dado la vuelta a todas las redes fue clara y directa: esta vez no hay regreso. Una afirmación que ha encendido la conversación entre los fans de esta pareja que vivió una historia de amor intensa, marcada por la pasión, los desencuentros y un pasado que sigue dando de qué hablar. Todo comenzó hace unas semanas, cuando circularon rumores sobre un posible reencuentro entre Esla y Halil en un evento privado de la televisora. Muchos creyeron que podría ser el inicio de una reconciliación, pero las declaraciones del manager de Esla dejaron claro que no hay espacio para la confusión. Esla está enfocada en su carrera, en nuevos proyectos, y no en revivir algo que ya pertenece al pasado, afirmó el representante, visiblemente cansado de los constantes rumores. Según fuentes cercanas, Halil habría intentado comunicarse con Esla hace poco, enviándole un mensaje de apoyo tras conocer que ella estaba atravesando un momento personal complicado. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la esperada. Una persona del entorno de la actriz aseguró: ella fue muy clara. No quiere abrir heridas que ya cicatrizaron. Dijo literalmente: no necesito mirar atrás para saber quién soy hoy. Los fans, divididos como siempre, no tardaron en reaccionar. En las redes sociales, algunos apoyaron la decisión de Esla, elogiando su madurez y su fortaleza. Otros, en cambio, siguen soñando con verlos juntos de nuevo, recordando los tiempos en los que la química entre ambos traspasaba la pantalla. Una seguidora comentó: tal vez el amor no se acaba, solo se transforma, mientras que otro escribió: Halil debería luchar por ella, porque esas conexiones no se repiten. Pero esta historia, como muchas en el mundo del espectáculo, está llena de matices. Esla, en una reciente entrevista televisiva, fue preguntada directamente sobre Halil. Aunque evitó mencionar su nombre, sus palabras dejaron entrever que las cosas ya no son como antes. A veces crecer significa soltar. No todos los caminos están destinados a cruzarse de nuevo, dijo con una sonrisa melancólica. Halil, por su parte, mantiene el silencio, pero las fuentes cercanas aseguran que no quedó indiferente ante las declaraciones. Un amigo cercano contó: Halil la respeta mucho, pero le duele pensar que ya no hay posibilidad de un reencuentro. Me dijo: nunca fue una historia cualquiera. Pero tal vez fue una historia con final. El ambiente en los foros de fans y las plataformas de espectáculos sigue encendido. Algunos creen que estas declaraciones podrían formar parte de una estrategia mediática, mientras que otros aseguran que esta vez la ruptura es definitiva. El representante de Esla insistió en que la actriz está viviendo una nueva etapa, centrada en proyectos internacionales y en su bienestar personal. Esla ha aprendido de sus errores. No volverá a mirar atrás, concluyó. Sin embargo, algo parece moverse detrás de cámaras. En las últimas horas, varios medios han informado que Halil fue visto en un conocido restaurante de Üsküdar, donde casualmente se encontraba parte del equipo de producción de la nueva serie de Esla. ¿Casualidad o intento de acercamiento? Los testigos aseguran que él no entró, pero permaneció en su coche varios minutos, observando desde lejos. Se le veía pensativo, con una mirada perdida, comentó un empleado del lugar. La imagen, difundida rápidamente en redes, generó una ola de comentarios entre los seguidores, muchos de ellos convencidos de que el actor todavía no logra cerrar ese capítulo. Lo cierto es que, aunque ambos han tomado caminos diferentes, la historia entre ellos sigue viva en la memoria del público.
Su química en pantalla marcó una época y dejó una huella difícil de borrar. Un productor que trabajó con la pareja reveló, eran intensos, profesionales, pero también muy emocionales. Esa mezcla los hacía únicos. Lo que vivieron fue real, aunque se haya transformado en distancia. Mientras tanto, Esla continúa sumergida en su nueva etapa profesional. Ha firmado contrato con una productora internacional y, según su entorno, planea pasar una temporada fuera de Turquía. Quiere reinventarse, mostrarse al mundo no solo como actriz, sino como mujer fuerte e independiente, declaró una amiga cercana. Aún así, hay quienes aseguran que, pese a su firmeza, Esla todavía guarda cierto cariño por Halil. No lo odia, solo aprendió a soltarlo, añadió la misma fuente. Por otro lado, Halil se encuentra grabando su nuevo proyecto dramático, y aunque intenta concentrarse, sus allegados reconocen que su ánimo ha cambiado. No habla de ella, pero cuando alguien la menciona, su mirada lo dice todo. No ha superado completamente lo que vivieron, afirmó un compañero de rodaje. Incluso en una reciente entrevista, cuando el periodista mencionó el tema del amor, Halil respondió con una frase que dio mucho que pensar: algunas historias no terminan, solo se detienen en el tiempo. Esa declaración fue suficiente para reavivar las esperanzas de los fans que sueñan con una segunda oportunidad. En Twitter, el hashtag #Halilislia volvió a ser tendencia, acompañado de miles de mensajes llenos de nostalgia. Nadie puede negar lo que compartieron, escribió una fan. A veces el orgullo separa lo que el corazón aún desea, comentó otra. Pero Esla parece tenerlo decidido. En su última publicación en redes, compartió una fotografía con el mensaje: la paz también es una elección. Muchos interpretaron esa frase como una respuesta indirecta a toda la polémica. La actriz no ha vuelto a pronunciarse, dejando que el silencio hable por ella, mientras los medios intentan descifrar si se trata de un cierre definitivo o de una pausa antes de un nuevo comienzo. En medio de todo este torbellino mediático, queda claro que la historia entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu sigue capturando la atención del público, no solo por lo que fueron, sino por lo que aún representan. Una conexión intensa, imposible de olvidar. Y aunque el representante de Esla haya asegurado que esta vez no hay regreso, en el mundo del amor y de la fama, nunca se puede decir nunca. Así termina, por ahora, otro capítulo de esta historia que sigue escrita entre luces, cámaras y emociones reales. ¿Será este el verdadero final o el comienzo de una nueva etapa? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que realmente es el final definitivo entre ellos, o el destino volverá a cruzar sus caminos? Queremos saber tu opinión.